Vamos a ver ahora conceptos básicos de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas grandes que cumplen funciones esenciales en todas las células y virus. Una función importante de los ácidos nucleicos implica el almacenamiento y la expresión de la información genómica. El ácido desoxirribonucleico o ADN va a codificar la información de las células que necesitan para producir proteínas. Un tipo relacionado de ácidos nucleicos denominado ácido ribonucleico, el ARN, se presenta en diferentes formas moleculares que cumplen funciones celulares múltiples, que incluye la síntesis proteica. El término ácido nucleico es utilizado para describir unas moléculas específicas y grandes en la célula. En realidad están hechas de cadenas de unidades de polímeros, son polímeros, que se van a repetir. Los dos ácidos nucleicos más comunes son el ADN y el ARN. Los ácidos nucleicos trabajan en la célula almacenando la información. Así que la secuencia de estas moléculas en el polímero pueden transmitir o hacer una proteína. Y pues esto nos va a dar, desempeñar todas las funciones biológicas, ¿no? El nombre de ácido nucleico proviene del hecho de cómo fueron descritos por primera vez, ya que en realidad se tienen propiedades ácidas muy similares a los ácidos que nosotros conocemos. Y pues el término nucleico viene del hecho que se encontraron en el núcleo por primera vez. Y bueno, entonces nosotros sabemos que el ADN es un tipo de los ácidos nucleicos, los cuales hemos estado hablando, y es el cual se encuentra predominantemente. Vamos a tener que los ácidos nucleicos son polímeros derivados de la aldepentosa ribosa, que contiene la información genética de un organismo. Por lo cual, los ácidos nucleicos son polinucleótidos o polímeros de nucleótidos, es decir, polímeros resultantes de la unión mediante un enlace denominado fosfodiéster en un número variable de unidades monoméricas básicas denominadas nucleótidos. Cada nucleótido va a estar compuesto por tres componentes: una pentosa, un compuesto heterocíclico nitrogenado, que constituye junto con una pentosa un nucleósido, y el ácido fosfórico. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la base, nuestra pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa, dependiendo de este grupo, del R, del radical, puede tener un OH o un hidrógeno. Y vamos a tener un nucleósido, va a estar unido a un grupo fosfato. Cuando son dos grupos fosfatos va a ser un nucleótido difosfato. Y cuando son tres fosfatos va a ser un nucleótido trifosfátido. Y esto nos va a generar lo que es un nucleótido. Entonces, esta es la unidad básica de los ácidos nucleicos, ¿no? Una pentosa son monosacáridos, ¿no? Glúcidos simples, azúcares simples formados por una cadena de 5 átomos de carbonos. Como en los demás monosacáridos aparece una estructura de grupos hidroxilo, además también pueden contener grupos cetonas o aldehídos. La ribosa en particular es una pentosa característica de los ARNs. Y la desoxirribosa va a ser aquel que va a formar el ADN, ¿no? Entonces tenemos ya aquí una diferencia entre el RNA y el ADN. El ARN va a tener ribosa y el ADN va a contener una desoxirribosa de pentosa. Entonces aquí tenemos la diferencia, ¿no? Desoxirribonucleósido y ribonucleósido. La ribosa, la desoxirribosa, el ARN, y aquí tenemos el ADN, y aquí podemos observar dónde se encontraría nuestra base, ¿no? La diferencia es en esta región, ¿no?
Los compuestos heterocíclicos nitrogenados, es decir, nuestras bases. Las 4 bases que se suelen encontrar en el ARN y el DNA van a estar divididas en 2 clases, en pirimídicas y bases púricas. Una base pirimídica pues va a ser un solo anillo, y una base purina va a tener la pirimida, pero además va a contener un imidazol. Entonces, vamos a tener 2 tipos de bases. Y las bases pirimídicas son compuestos monocíclicos como la citosina, la timina y el uracilo. Las bases púricas son compuestos bicíclicos como la adenina y la guanina. En el ADN y en el ARN van a compartir ciertas bases. ¿Cuáles son? La adenina, la guanina y la citosina. En el ADN tenemos la timina y en el RNA el uracilo. Entonces estamos viendo ya diferencias entre un ADN y un RNA, desde la ribosa o desoxirribosa. Y ahora en su base. Va a haber bases que solamente se van a encontrar en el ADN y va a haber bases que se encuentran solamente en el RNA. La interacción entre bases tiene lugar mediante enlaces hidrógenos. Cuando estamos hablando de 2 cadenas de ADN o de RNA, que lo más común es la doble hélice, se va a encontrar en el ADN. Vamos a tener una diferencia porque esta forma de unirse es complementaria. Vamos a poder encontrar esta complementariedad en timina y adenina y guanina citosina, o sería uracilo o adenina, ¿no? Dependiendo del caso de RNA o DNA. Sin embargo, no vamos a tener una guanina que se una a una adenina o una timina. Ese es un apareamiento incorrecto y va a afectar la estabilidad de nuestro nucleótido, de nuestra cadena en forma de hélice. También vamos a tener que se va a unir de 5' a 3' y de 3' a 5', si no van a estar encontradas, ¿no? Para poder tener esta estabilidad. Ahora, la timina y la adenina va a estar unida a esa estabilidad de interacción entre las bases complementarias unidas por 2 puentes hidrógenos. Y la citosina y la guanina va a formar una interacción entre 3 puentes de hidrógenos. Entonces aquí tenemos una diferencia y bueno, en cuestiones para desnaturalizar, pues aquellas bases que tienen más puentes de hidrógenos, pues va a tardar más en desnaturalizarse, ¿no? Entonces es un dato importante, pues para entender la estabilidad, pero también para el planteamiento de realizar primers, de biotecnología, reconocimiento y generación de ampliación de genomas, ¿no? O de secuencias. Entonces, vamos a entender. Ahora, cuando existe un match incorrecto, pues puede generar inestabilidad, ¿no? Y puede generar mutaciones, en fin, enfermedades y otras situaciones. Bueno, un nucleósido es un compuesto resultante de la unión de la pentosa y la base nitrogenada. Esta unión tiene lugar con la pérdida de agua, ahí va a haber una hidrólisis, a través del carbono 1 del azúcar y el átomo del nitrógeno 1 de la base pirimídica o el átomo del nitrógeno 9 de la base púrica. Entonces aquí tenemos cómo se unen, ¿no? los diferentes nucleósidos del RNA, ¿no? Tenemos aquí adenosina, guaninosina, citidina, uridina, ¿no? Y cómo existe esta unión. Aquí va a haber pérdida de agua, una hidrólisis para la formación de este enlace. Entonces aquí tenemos los diferentes formas de unión, ¿no? Y bueno, en el caso de los deoxirribonucleósidos, que pues ya van a constituir, pues es la base más la pentosa más un grupo fosfato, pues vamos a tener este tipo de acomodo, ¿no?
aquí se forma igual pues otro enlace. Y también, bueno, los grupos fosfatos de los nucleótidos pueden encontrarse en cualquiera de los 3 estados ionizados, dependiendo del pH de solución. Pueden estar en un medio ácido, en un medio prácticamente neutro o en un medio básico, ¿no? Sin embargo, por convenio y los organismos, pues prácticamente es un pH neutro, el cual es de 7.4, ¿no? Entonces se encuentran, estos grupos se representan completamente ionizados. La estructura de los ácidos nucleicos, ¿cómo es? Podemos distinguir varios niveles estructurales en los ácidos nucleicos. La estructura primaria o secuencia indica el orden que se encuentran los nucleótidos. La ordenación irregular y estable que adopten estos nucleótidos pueden denominarse la estructura secundaria. La más conocida es la estructura de la doble hélice del ADN, descubierta por Watson y Crick en 1953. Y bueno, los diagramas de los rayos X pues fueron fundamentales pues para poder determinar este tipo de estructura, ¿no? El análisis químico del ADN pone manifiesto diversos aspectos. La composición de las bases nitrogenadas es la misma para todas las células de una especie. En los ADN, la porción molar de la adenina es siempre igual a la timina y análogamente la porción molar de la citosina es equimolar a la guanina. Por eso les decía, el ADN, como está en doble hélice, va a tener bases complementarias. Por eso hay la misma cantidad de adenina y timina y de citosina guanina en el ADN, por esa complementariedad que existe entre las dos cadenas. Entonces aquí vamos a tener que el ADN suele estar formado por cadenas complementarias. Y todos los pares unidos pues va a ser mediante enlaces de hidrógenos, y va a ser adenina, timina, guanina, citosina. No puede ser guanina, timina, adenina, citosina, ¿no? Y bueno, las cadenas van a ser antiparalelas, va a ser de 5' a 3' y de 3' a 5', ¿no? Entonces aquí tenemos el extremo 3', 5', extremo 5' y el extremo 3'. Entonces, como vemos, el extremo 5 va a ser donde está el grupo fosfato y el extremo 3' pues siempre va a terminar en donde no se encuentra el grupo fosfato, ¿no? Va a estar al final del hidroxilo, ¿no? Y dependiendo del tipo de base nitrogenada, pues va a ser el tipo de los diferentes puentes de hidrógenos que se van a formar. El ARN va a estar prácticamente formado por una sola cadena, ¿no? Entonces estos pues van a tener, no va a haber esa equivalencia molar, ¿no? Porque suele estar en una sola cadena. Entonces vamos a tener varias diferencias entre el ADN y el RNA. ¿Cuáles son las principales? Bueno, el azúcar del ARN, como ya lo habíamos dicho, es la ribosa y para el DNA es la desoxirribosa. La timina va a estar presente en el ADN y la que va a ser reemplazada por uracilo en ARN. El ADN suele estar formado por 2 cadenas complementarias, mientras que el ARN en la mayoría de los casos está constituido por única cadena. Ahora, en la mayoría de los casos, sin embargo, hay virus que su RNA es de doble cadena. Y ese es el material genético y es ahí donde se da lo que es la transcripción inversa, ¿no? También puede ser, hay microorganismos como, bueno, los virus, donde el RNA también está en una sola cadena y también existe transcripción inversa, ¿no? Pero lo normal es que el ADN se va a encontrar en forma de doble cadena y el RNA en una sola cadena. Con respecto a sus funciones, el ADN almacena la información genética de las células, mientras que el RNA es el polímero que participa en los procesos que usa esta información. Existen 3 tipos de RNA, cada uno de los cuales va a desempeñar funciones diferentes. El RNA mensajero, que al fin y al cabo es el que va a transmitir o va a ser el que va a generar lo que es la proteína.
el ARN ribosomal, el cual nos va a ayudar, va a ser parte de los ribosomas y nos va a ayudar en el proceso de la transcripción, ¿no? En el proceso de la traducción. Y también va a haber RNAs reguladores, el cual, pues, por ejemplo, nos va a ayudar a evitar que se transcriba o iniciar esa transcripción o activar esa producción o síntesis de proteínas, ¿no? Entonces vamos a tener el mensajero, que va a ser la secuencia que se va a hacer traducir, ¿no? Va a ser la secuencia la cual las proteínas van a tomar esa plantilla. El ribosomal, que va a ser parte de la región ribosomal para generar esa traducción, esa síntesis, ¿no? Va a tener un desempeño enzimático. Y los reguladores, que nos van a servir pues a regular, ¿no? A evitar la síntesis, a iniciarla y dar otro tipo de señales o de expresiones para que se activen o no la síntesis de diferentes proteínas o de diferentes genes. Bueno, no solamente el RNA, el DNA en forma de polímeros son funcionales, también son funcionales sus bases, ¿no? Esas moléculas que conforman sus unidades, o sea, los nucleósidos y los nucleótidos. Los ribonucleósidos y los desoxirribonucleicos no solamente van a aparecer en las células no solamente en forma de monofosfatos, sino también pueden estar en una forma de difosfatos o de trifosfatos. Entonces, bueno, la forma en que se nombra, por ejemplo, la AMP, que sería la adenosina, que sería la base, va a ser 5-monofosfato de adenosina. El ADP, el 5-difosfato de adenosina, y el ATP, el 5-trifosfato de adenosina. Un ejemplo claro de estas funciones es el ATP. ¿Y el ATP para qué funciona, no? Los nucleótidos de trifosfatos desempeñan diversas funciones en las células. El ATP es un transportador de fosfato y de pirofosfato en diversas reacciones enzimáticas en las que se requiere un aporte energético, que también se puede realizar con GTP, UTP y CTP, ¿no? Aquí la base sería guanina, uracilo o citosina. También, por otro lado, algunos NTPs pueden actuar como transportadores de azúcares energizados en biosíntesis de polisacáridos. Y bueno, la función principal de los NTPs es la de actuar como precursores en la biosíntesis enzimática pues, de los ácidos nucleicos. Entonces aquí vamos a tener sus funciones, ¿no? Entonces, no solamente es en la síntesis de los ácidos nucleicos, sino también en funciones enzimáticas para la función de estas proteínas, ¿no? En cuanto a la herencia y la replicación del ADN, cuando la célula se divide, cada nueva célula que se forma debe portar toda la información genética que determine sus características y funciones. Para eso, antes de dividirse, el ADN debe replicarse, es decir, generar una copia de sí mismo. Y durante la replicación, la molécula de ADN se desarrolla separando sus cadenas. Y bueno, este proceso de replicación es muy complejo, ¿no? Porque van a participar diferentes enzimas, diferentes proteínas y va a haber diferentes pasos, ¿no? Como la elongación, la replicación, y que se vuelve, ¿no? También otra de las cosas es cuando se va generando esas copias se tiene que identificar si hay mutaciones o no. Las cadenas suelen estar metiladas para identificar cuál es la cadena madre de esas cadenas y las proteínas que revisan si el ADN o la replicación fue satisfactoria y no hay mutaciones o para corregir esas mutaciones, pues así identifican que la cadena metilada pues es la base, ¿no?
El proceso de replicación de ADN es semiconservativo, ya que al final de la duplicación hay una cadena nueva y una cadena vieja, ¿no? Y la cadena vieja pues es la metilada, la cadena madre. Y la replicación se va a llevar gracias al ADN polimerasa. Esta enzima va a catalizar la unión de los desoxinucleótidos trifosfatos y estos desoxinucleótidos trifosfatos se desplazan hacia la parte desenrollada de la molécula del DNA. Para que se desarrolle, pues tiene que estar, por ejemplo, otras proteínas como la helicasa, la girasa, que abren la hebra para que se puedan entrar el ADN polimerasa y pueda generar lo que es la replicación, ¿no? Y pues se van a colocar de forma complementaria, ya sabemos, adenina y timina, citosina y guanina, ¿no? Y bueno, también una vez que están en el sitio adecuado, se unen entre sí y por acción de la polimerasa. La adición de estas dos unidades consecutivas tiene mediante la unión de un grupo hidroxilo, del carbono 3, de un nucleótido, formando pues el grupo fosfato del extremo 5 y así sucesivamente, ¿no?' se va a ir formando y pues se va a sintetizar, una polimerasa va a leer en un sentido 3', 5' y sintetiza la nueva hebra en el sentido 5', 3'.